Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Estamos en nuestro programa Punto de Análisis. En esta tarde maravillosa, pues hablaremos acerca de reclamar las promesas de Dios. ¿Cómo reclamar las promesas de Dios? Estaré orando en esta ocasión para que el Señor tome el dominio y el control. Estaré orando por nuestro país, estaré orando por todas las personas que necesitan una mano de ayuda, que necesitan una esperanza, que necesitan salud, que necesitan libertad, que necesitan salvación. En esta hora, antes de leer la palabra, oro por todos y cada uno de ustedes en este momento. Padre, Señor, tú que estés en el cielo, te doy las gracias por este momento, por esta oportunidad que tú me brindas de poder, Padre mío, comunicarme contigo y expresarte, Padre mío, para que tú suplas la necesidad de aquellos que necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que hollaremos serpientes, escorpión y que tendremos fuerza sobre toda potencia del mal. Padre, te pido que sanes los enfermos en esta hora. Te pido que lleve esperanza donde no hay esperanza. Te pido que lleve suplimiento en toda necesidad, donde toda alma que te necesite. Señor, tome el dominio, el control de nuestro país, de las naciones, de las autoridades, de cada presidente. Dios de la gloria, para ti no hay nada imposible. Te doy la gracia porque en esta hora hay aliento para aquellas personas que te necesitan y hay poder de salvación para aquellos, Padre mío, que están clamando por ti en medio de su angustia. Te doy la gracia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tener una porción de la palabra escrita en el libro segundo a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Y este versículo de este capítulo dice de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Repito, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces nosotros podemos descifrar lo que es la palabra reclamar. La palabra reclamar, cuando uno se va al diccionario, quiere decir clamar o llamar con repetición o con mucha instancia. La palabra reclamar significa clamar o llamar insistentemente, con mucha repetición o con mucha instancia. Una segunda definición podría decir pedir o exigir con derecho o con instancia. La palabra instancia se repite en la definición 2 veces y la palabra instancia significa solicitud. Tú lo que estás es solicitando con derecho, exigiendo a alguien que te ha dicho que te iba a dar algo, alguien que te ha hecho una promesa. Tú lo que estás clamando, llamando, repitiendo constantemente un llamado con mucha instancia, con mucha solicitud. Entonces, eso es la palabra reclamar. A veces nosotros nada más entendemos que reclamar es tú defenderte cuando te engañan con un peso falso, cuando te dieron de menos, cuando te engañaron y tú reclamas. A veces entendemos nosotros que solamente eso es reclamar. A veces entendemos que cuando nosotros estamos en nuestro hogar y tal vez nos hicieron una cena, nos prepararon un mangucito y al huevo frito no le echaron una cebollita con vinagre que sabe mucho mejor, nosotros reclamamos que el mangú estaba medio seco. Entonces, reclamar es más allá. Pero no obstante, cuando definimos la palabra reclamar, también tenemos que definir la palabra promesa, porque estamos hablando de reclamar una promesa que Dios nos ha hecho a través de su palabra, reclamando las promesas de Dios. ¿Cómo reclamar las promesas de Dios? Y la palabra promesa, la palabra promesa significa o tiene como significado la expresión de la voluntad de alguien
que se impone para cumplir algo. Oiga qué definición, promesa. Expresión de la voluntad que alguien se impone para cumplir algo. Entonces nosotros podemos equivocarnos muchas veces para reclamarle a Dios lo que Él nos ha prometido. Porque nosotros, como vimos, la palabra reclamar significa exigir, pero nosotros cuando vemos la definición de la palabra promesa, tenemos que entender que la promesa que Dios nos ha hecho es de su propia ¿qué? Voluntad, porque la misma definición de promesa lo dice. Alguien se impuso en su impresión, alguien se impuso, no que nadie le impuso, se impuso en su voluntad cumplir algo. Entonces, a veces no podemos entender cuál sea la voluntad de Dios en la promesa que Él nos ha hecho. Y nosotros podemos profundizar para ver de qué forma podemos reclamarle a Dios la promesa que Él nos ha hecho. Podemos tomar como ejemplo a nuestro hermano Abraham. Abraham, Dios a los 75 años de edad, dice la palabra, en Génesis capítulo 12 le hace un llamado y le da una promesa a Abraham. Pero Abraham y su esposa Sara, en esa promesa que Dios le dio, se desesperaron. No tuvieron paciencia. Y mire que la Biblia nombra a nuestro hermano Abraham como el padre de la fe. Pero que porque la Biblia nombre a Abraham como el padre de la fe, no quiere decir que Abraham no se equivocó ninguna vez. Y que tenía una fe súper poderosa. Lo que pasa es que Abraham tuvo fe cuando nadie tuvo fe. Cuando nadie conocía la fe, al primer hombre que Dios le habló por fe para que salga de su tierra y de su parentela fue Abraham. Ahora, no obstante, cuando Dios le promete un hijo a Abraham, ya un hombre siendo viejo, ya Sara una mujer de mucha edad, entonces, ¿qué aconteció? Que Dios cumplió esa promesa aún en medio de la desesperación de Sara y Abraham. Abraham y Sara se desesperaron de tal manera que tomaron a una esclava llamada Agar para que tuviera el hijo que tal vez ellos pensaban que Dios le había prometido. Pero cuando la esclava tuvo a Ismael, esa no era la promesa de Dios. Porque dentro de la voluntad de Dios había un tiempo de espera. Había un tiempo en el cual Sara y Abraham tenían que tener paciencia para ver cumplida la promesa que Dios le había hecho. Entonces, por eso es el tema, reclamando cómo reclamar la promesa de Dios. Para poder reclamar las promesas de Dios y verla cumplida, aunque su palabra lo exprese, no es solamente expresar la palabra como Dios ha dicho en su palabra, sino hay que entender la voluntad de Dios en lo que Él ha dicho. Le dijo a Abraham, te daré un hijo, pero el hijo se lo vino a dar a los 24 años, cuando Abraham era un hombre viejo, casi muerto ya. De 99 años fue que vino el cumplimiento. Y cuando Sara estaba una viejita, fue que vino y quedó embarazada. Entonces, tenemos que entender que para ver cumplidas las promesas de Dios hay que tener ¿qué? Paciencia. ¿Cómo reclamar las promesas de Dios? Con paciencia, teniendo paciencia, esperando, esperando. La Biblia narra también que en una ocasión nuestro hermano Samuel, sacerdote del Señor, le dijo al primer rey que tuvo el pueblo de Israel llamado Saúl, Saúl, espérame 7 días y yo vendré a ti y sacrificaré para que tú vayas a pelear con los filisteos. Esa era la señal de que él iba a pelear, iba a obtener la victoria, pero Saúl se desesperó. Y al no ver que Samuel llegaba, hubo desesperación. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer Saúl? Si le habían dado una promesa, le habían ordenado algo, era esperar. Saúl se desesperó y él, sin ser sacerdote, porque él lo que era rey, y Dios tiene un orden. Dios tiene un orden. En una ocasión, nuestro hermano Usa
del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pues puso la mano sobre el arca que cargaban los levitas. Ahora, a Usa no era un levita, ni le correspondía cargar ni tocar el arca. ¿Y qué hizo Dios cuando el hermano Usa vio que el arca se iba a caer? Pues Dios mató a Usa. Entonces usted dirá, pero ¿cómo así? Por lo que iba a hacer era un favor. Iba a ser un favor, por lo que pasa es que Dios tiene orden. Cuando Dios ordena algo, solamente hay que cumplirlo, porque Dios no tiene sombra de variación. Dios ordenó que eran los levitas los que tenían que cargar el arca que portaba la presencia del Señor, y lamentablemente Usa no estaba dentro de los que podían cargar el arca ni tocar el arca. Entonces David, en un momento, cuando vio aquella muerte, David se entristeció, y llevó el arca donde Obed-Edom. Dice que el arca donde el sacerdote Obed-Edom duró 3 meses, y por 3 meses fue bendecida la casa de Obed-Edom. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando Dios ordena algo, cuando hay una promesa de parte de Dios, lo que hay es que esperar para ver su cumplimiento. Lo que hay es que tener paciencia. Abraham y Sara se desesperaron. Tuvieron un primer hijo, Abraham con Agar, pero ese no era el hijo de la promesa. La promesa estaba en Isaac, el cual vendría en el tiempo de Dios, era el cumplimiento. Entonces, ¿cómo reclamar las promesas de Dios? Las promesas de Dios se reclaman en la paciencia, la promesa de Dios se reclaman en la espera, la promesa de Dios se reclaman en la obediencia, y la promesa de Dios se reclaman en la humildad. Santo es el Señor. Entonces, tenemos que ser obedientes para reclamar lo que Dios ha prometido. No es porque la palabra simple y llanamente lo diga, porque la palabra dice: buscad del reino de los cielos primeramente y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra dice: si 2 o 3 se pusieran de acuerdo para pedirle algo a Dios, pues Dios le concedería lo que ellos pidieran. La palabra dice: todo lo que pidan en el nombre de Jesús será hecho. La palabra dice: pongan la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Hay un sinnúmero de promesas, hay miles y miles de promesas que Dios ha hecho. Ahora mi pregunta es, porque la palabra lo diga, si usted es una persona que no está en obediencia hacia Dios, que usted está en consagración hacia Dios, si usted es una persona que no ha crecido en la plenitud y la estatura de quien Dios ha dejado como ejemplo, que es Jesús, si usted es una persona que no ha adquirido madurez espiritual para entender los propósitos de Dios, porque usted exprese la palabra, esa palabra será cumplida. Yo le puedo asegurar que esa palabra no será cumplida. Aunque la palabra, dice Isaías 55, no torna vacía. Puede ser que una palabra, puede ser que una persona exprese una palabra que Dios ha dicho en sus promesas, y puede ser que la palabra se cumpla, porque la palabra en sí tiene su propia esencia, tiene su propio poder y lleva crecimiento en sí misma. Pero eso no quiere decir que el que expresó la palabra puede ser una persona que tenga comunión con Dios. Entonces seguimos en breve en su programa Punto de Análisis. Vamos a una pequeña pausa. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo
con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Estamos aquí nuevamente en su programa Puntos de Análisis y tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro hermano obispo Daniel. Amén, amén. Una bendición, mi hermano Pedro, que nuestro Padre Celestial nos concede de poder estar una vez más acá con todos nuestros queridos televidentes que siempre están ahí atentos para recibir de parte de nuestro Padre Celestial estas orientaciones que si no vinieran de nuestro Padre Celestial, pues nosotros seríamos aquí como unos cántaros vacíos. Porque cuánta gente hay por ahí comunicando cosas, pero que lo que comunica muchas veces no trae lo que es un sustento, algo de esencia.
Y bueno, mi hermano, pues el tema del que estamos tratando en esta ocasión es un tema de gran vitalidad y de gran importancia para lo que es la vida o la relación con Dios, nuestra relación con Dios. Y tocante, mi hermano, a lo que es el tema de cómo nosotros reclamar, de cómo buscar, de cómo recibir, de cómo esperar la promesa de nuestro Padre Celestial, la promesa de Dios, naturalmente, como lo viene expresando, no es lo mismo que cuando un ser humano te promete algo, porque el ser humano tiene sombra de variación, nosotros variamos, nosotros nos movemos según la luz, para decirlo así, ¿no? Nuestro Padre Celestial, que es esa luz que busca iluminar nuestras vidas, que busca iluminar nuestros caminos, pero muchas veces hay otras luces, cuando el ser humano no está enfocado en Dios, pues hay realidades que son sus luces, y según se mueven esas luces, usted sabe que la sombra se mueve en función de una luz, y un objeto que hay que proyecta su sombra, como ya he dicho, según la luz. Entonces Dios no tiene esa realidad. No hay luz que opaque a Dios. Dios, si prometió algo, siempre y cuando cumplamos esta normativa que ha estado planteando mi hermano Pedro, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros cumplamos la normativa divina, un conjunto de técnicas, por así decirlo, ¿verdad, mi hermano Pedro? Un conjunto de herramientas, de formatos que Dios nos expresa en su palabra, pues nosotros vamos a alcanzar, vamos a obtener eso que Dios nos prometió, porque la contraparte es que de no cumplirlo, todo esto que estamos hablando y que seguiremos hablando, de nosotros no cumplir esas normativas divinas, como es la paciencia. Yo podría decirte, sí, Daniel, que en Deuteronomio capítulo 3, Deuteronomio capítulo 18:3, dice la Biblia que cuando esta palabra que expresa también Lucas capítulo 4, cuando Satanás tentó a Jesús, dice que no solo del pan vivirá el hombre. Dios le expresó a su pueblo y le dije: yo te he sometido a prueba para ver si verdaderamente tú guardas mis estatutos, te sometes a mis leyes y a los preceptos que yo te he ordenado. Entonces, eso es, para ver el cumplimiento hay que someterse a los estatutos y a los preceptos que Dios ha establecido. Continúe, hermano. Sí, que son un conjunto de propuestas o planteamientos firmes y determinantes que nuestro Padre Celestial, Dios, nos presenta adelante. Y ahí lo vemos en esa ilustración bíblica que trae mi hermano Pedro, donde nos dice claramente, si las cumples, vas a lograr el éxito. Y ahí podemos traer también de ilustración aquella promesa que le fue dada a aquel hombre que pidió, profeta Eliseo. Eliseo pidió que quería obtener lo que era una doble porción, ¿verdad?, de lo que era aquel ministerio, aquel formato en el que Dios usaba a nuestro hermano Elías, el profeta Elías. Le dijo: oye, grande cosa tú has pedido. Has pedido una cosa bastante grande, una doble porción, y si no todos, la mayoría sabemos, al leer de las Sagradas Escrituras, en la forma como nuestro Padre Celestial usó a Elías. Y viene este hombre y pide una doble porción de esta forma, y se le promete, sí, se le da la promesa de parte de Dios, y le dice, bueno, porque Dios le había dicho ya a Elías, ¿verdad?, de que iba a ungir a Eliseo para que quedase como profeta en lugar de él. Ya Dios le había dicho a Elías, ¿verdad? Y ahí es cuando Elías pasa, le deja caer, le toca con el manto, con su manto que tenía. Y Eliseo, un hombre entendido, pues entiende que hay un llamado de parte de Dios. Y el hombre de Dios entonces le dice: mira, si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, cuando sea quitado de ti, te va a ser dado. O sea, ahí está dada la promesa a Eliseo. A partir de ahí entonces, ¿qué hizo este hombre, Eliseo? Lo primero que hizo Eliseo, mi hermano, fue que prácticamente quitó la mirada de la cosa terrenal. Porque en la cosa terrenal en la que trabajaba, que era un boyero, una persona que tenía unas yuntas de bueyes, que iba arando con estos bueyes, preparando la tierra para la siembra. Y dice que Eliseo lo primero que hizo fue que sacrificó estas 12 yuntas de bueyes
lo primero que hizo fue que quemó lo que era los maderos con que se unía a estos bueyes para trabajar, y pues se enfocó, porque cuando nos enfocamos en las promesas de Dios y nos desenfocamos de las cosas mundanas, de las cosas que muchas veces tienen su importancia, porque hay que tener alimento, mi hermano Pedro, hay que tener todas esas cosas que son de importancia terrenal, pero de mayor relevancia y más importante es lo que nuestro Padre Celestial nos ha prometido, y Él cumplió paso por paso. ¿Y qué fue lo que hizo? Que Él iba detrás del líder, porque Él tenía los ojos puestos en esa normativa que a Él se le había trazado. Podríamos decir que accionó en fe, no fue una fe inerte. Exacto. Accionó en fe. Y la fe no es ciega. La fe tiene esa evidencia que nos da Dios, esa exigencia que Dios le dice, por ejemplo, en este caso, si tú le dices a través del profeta, si tú cumples esta normativa, si tú me ves cuando te sea quitado, y para él ver lo que tenía que hacer, mi hermano, mantener los ojos puestos, a caminar, y hubo situaciones que trataron de entorpecer su recorrido. De hecho, los mismos hijos de los profetas, en varias ocasiones le dicen a Eliseo, mira, y vinieron y le dijeron ciertas cosas, y Eliseo lo que le dice a los hijos de los profetas, callad, o sea, hagan silencio, que yo sé lo que estoy haciendo, yo voy a continuar. Y él continuó, y cuando el profeta de Dios, Elías, se fue a un lugar, pues allí se fue Eliseo. Cuando fue a otro lugar, allí fue Eliseo también. Pero en el trayecto él iba aprendiendo cosas. Yo puedo corroborar. Sí. Porque a pesar de que hubo una fe, que no fue una fe inerte, sino que fue una fe de acción, en el propio líder, que era el ejemplo de Elías, hubo también palabra de desánimo hacia Eliseo. Le dijo, cosa grande ha pedido. Quédate aquí que yo voy hacia Betel. Quédate aquí que yo voy hacia tal sitio. Le dijo, no, yo no me quedo. Sí. Yo no me quedo. Entonces, él tuvo obstáculos. A veces uno tendrá obstáculos para recibir muchas cosas que Dios nos ha prometido a nosotros, pero nosotros debemos de tener fe, una fe activa, y perseverar en eso que Dios nos ha prometido. O sea, que una fe activa, mi hermano, implica acción. Lo mismo que estaba haciendo Eliseo en este proceso, que al final de esa trayectoria vemos cómo Eliseo sí logró, él vio cuando su señor fue quitado hacia arriba, o sea, el profeta Elías fue llevado hacia la presencia del Señor, fue quitado de este plano terrenal y recibió su bendición, pero porque él tuvo una paciencia, porque le costó una espera, le costó enfocarse. Y el problema de nosotros, que muchas veces no recibimos la promesa que Dios tiene para nosotros, es que nos desenfocamos por un lado y nos podemos mirar, que si el otro, que si el profeta, que si el pastor. Y mire, no es que está mal, hay que seguir al hombre de Dios, al hombre que Dios ha puesto, a la mujer que Dios ha puesto para liderarnos, para liderar nuestra vida, para encaminarnos. Pero una cosa es aquello que nos dicen los hombres, aún siendo hombres de Dios, que muchas veces fallan. Y esto me recuerda, mi hermano, en este momento, lo que fue que se menciona en la palabra de Dios, el profeta viejo y el profeta joven. Aquellos dos profetas que uno de ellos, pues mire, mi hermano, iba muy bien, ¿verdad? Pero llegó un momento que él desenfocó la mirada y escuchó a otro profeta, escuchó a otro hombre de Dios, que, o sea, había sido un hombre de Dios correcto, pero Dios muchas veces usa el medio que Él quiera para someternos y ver el Señor por Él mismo, si realmente nosotros vamos a cumplir su palabra, aún por encima de esas situaciones que van a venir contra nosotros para querer desenfocarnos. El profeta joven se desenfocó. El profeta joven perdió, su visión de lo que era, lo que le había sido dicho, y le habían dicho clara y determinadamente cómo él tenía que ir para lograr el éxito en este procedimiento que le correspondió llevar a cabo. Entonces, si nos desenfocamos, número uno, de la promesa, pero cuando hablamos de la promesa, estamos hablando ahora, porque el punto es cómo logramos alcanzar, cómo nosotros vamos a reclamar esa promesa, ¿cómo la reclamamos? Si nosotros cumplimos las normativas divinas,
nosotros vamos a lograr sin duda alcanzarla, porque este profeta joven, que no tenía, o sea, mucha experiencia, por eso el profeta joven no tenía tanta experiencia en lo que es la labor ministerial, y este hombre perdió lamentablemente la bendición, y en el trayecto pues perdió también con ello la vida. Y cuánta gente, mi hermano Pedro, ha perdido en el trayecto por tener una fe que muchas veces es ahí estar tranquilos, se sientan ahí tranquilos a esperar que Dios venga y obre, que Dios venga y le traiga quizás lo que le ha prometido. No, muchas veces no es cuestión de estar, como acaba de decir mi hermano Pedro, de estar con una fe inerte, con una espera de tranquilidad, mi hermano. Sí, no se trata de eso. Podríamos decir que cuando Jesús va a ascender al cielo, Él deja una promesa a sus discípulos. Y le dice, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo para que me sean testigos. Una de las cartas a los Corintios dice que habían reunido más o menos 500 personas, pero en el libro de los Hechos capítulo 2 vemos que cuando descendió el Espíritu Santo solamente habían 120. Entonces quiere decir que 380 personas de esas que estaban esperando se desesperaron y no vieron el cumplimiento de la promesa de lo que había dicho Joel. No vieron el cumplimiento de lo que había dicho Jesús, que esperaran. Entonces yo sigo expresando cómo son las formas de ver cumplidas las promesas de Dios. Yo digo que hay que tener paciencia, perseverancia, obediencia y humildad. Mi hermano Daniel dice que por medio de la fe y la esperanza también son cumplidas las promesas de Dios. Uno, ya que la gente está enfocado en este programa, ¿verdad? Puntos de análisis. Uno de los puntos de análisis más importantes es ver a la iglesia en la actualidad, mi hermano. La iglesia de la actualidad tiene inmensa promesa de nuestro Padre Celestial. Y una de las promesas más importantes, pero cuando hablo de la iglesia, un punto ahí, cuando hablo de la iglesia, me refiero no solo a la iglesia que hoy está activa en la actualidad, valga redundar ahí, activa en la actualidad, sino aquella iglesia que ya ha partido de esta tierra, hombres y mujeres de Dios que fallecieron, murieron, ¿verdad? Partieron de esta vida con la fe puesta en el Señor Jesús. Hago referencia a toda iglesia en ese caso, en sentido general, integrando a todos ellos. Y dice el Señor, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, aunque lo parafrasea porque le está hablando en ese momento a una iglesia de manera puntual. Y dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a todos los que moran, a todos los moradores de la tierra. O sea, mira ahí donde el mismo Señor Jesús expresa lo que estabas hablando, mi hermano Pedro. Por cuanto has guardado, por cuanto te has enfocado, te has mantenido guardando, viviendo según la palabra de mi paciencia, o sea, de mi espera, yo voy también a cumplir. Si nosotros cumplimos, porque he visto gente, mi hermano, que creen que Dios le va a cumplir y exigiéndole a Dios en una forma, mi hermano, estrepitosa, como que está hablando, como que estamos hablando tú y yo, y que yo te estoy hablando a ti, mi hermano, que somos amigos, pero que somos en cierto sentido dos seres iguales. Mi hermano, qué penoso cuando vemos gente clamando a Dios, pero no es clamando, es como exigiéndole, es como que Dios tiene una obligación per se con ellos. Mi hermano Pedro, ¿qué te parece eso? ¿Tú crees que eso está correcto, mi hermano? Así podemos recibir nosotros. Porque en la definición las personas se pueden confundir. En la definición que dimos acerca de la palabra reclamar, hay una definición que dice llamar con insistencia o volver a llamar. Por ahí hay otra que dice, hay otra que dice llamar con insistencia. La otra parte, voy a definirla ahora. Sí, es muy importante, hermano. Sí. Dice exigir o pedir exigiendo. Entonces las personas se pueden confundir. Pedirle exigiendo a Dios. Pero entonces no hay usted no puede exigir porque lo que Dios te ha prometido, Él se lo impuso por su propia voluntad. Y si no es la voluntad darte algo,
por más que tú le exijas, tú tienes que cumplir en lo que es la voluntad de Él, lo que Él quiere hacer contigo. Sí, Entonces, mi hermano. vamos así Eso es importante. a irnos a una pausa y volvemos con este tema poderoso, cómo reclamar las promesas de Dios. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Continuamos con este su espacio, puntos de análisis. Y bueno, ¿cómo reclamar las promesas de Dios? Hemos hablado de paciencia,
hemos hablado de obediencia, hemos hablado de espera, hemos hablado de fe. Y en cuanto a la fe se refiere, quiero dar un pequeño testimonio. Una ocasión, la segunda niña mía teniendo 6 meses de edad, un intestino se estaba tragando otro intestino en su vientre. Y en su estómago, cuando estaba aconteciendo este panorama, llevamos la niña hacia el Robert Reed, donde atienden a los niños, el hospital de los niños, y allá pues le pusieron un levín a la niña. Al ver yo mi niña de 6 meses sufriendo, pues yo estaba en oración. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, Santiago capítulo 4, 8, Dios se acercará a él. Aunque la palabra dice, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo leí un libro acerca de los generales de Dios. Y aquellos generales de Dios, gente usada por Dios, la mayoría murieron por enfermedades. Su esposa murieron por enfermedades. Y ellos vieron muchísimos milagros. Pero la promesa que estaba establecida en la palabra no se cumplió lo que estaban cerca de ellos. Tal vez eso fue un trauma para ellos, ver el poder de Dios obrando, porque es que volvemos a repetir que la promesa que Dios te ha hecho fue que Dios se impuso en su voluntad lo que Él te prometió. Tú no sabes cuál es la voluntad de Dios a la hora de pedirle, si estás pidiendo correctamente. Pero en cuanto a la fe se refiere, cuando yo estaba clamando, yo leí en el libro de Isaías capítulo 37, lo que estaba viviendo un rey llamado Ezequías, cuando Sennacherib, rey de Asiria, lo iba a invadir. Y aquel rey de Asiria expresó palabras denigrantes acerca del Dios de Ezequías, del Dios todopoderoso, de Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando Ezequías habló con Dios en oración, Dios le dio una palabra a Ezequías y le dijo: no te preocupes, no tengas miedo, que por donde Él mismo viene, se tendrá que ir. Y cuando yo estaba orando bajo lágrimas, yo le reclamaba a Dios por mi niña y le decía: quítale esa enfermedad y pónmela a mí. Dame el sufrimiento a mí, porque es muy pequeña. Yo amaba a mi niña. Pero cuando yo estoy leyendo ahí, bajo esa humildad, bajo esa comunión, bajo esa tristeza, cuando yo leí esa palabra que Dios le dijo a Ezequías: no tengas miedo, que por donde Él mismo viene, por ese mismo camino se tendrá que devolver, se tendrá que ir. Yo tomé esa palabra por la fe en el aire, hermano. Y cuando tomé esa palabra en mi mente y en mi corazón, yo dije: Dios mío, por donde mismo entró esa enfermedad en mi hija, así se va. Wow, y al otro día le tocaba ser intervenida quirúrgicamente a la niña. Y dice mi esposa, que está allá en el hospital con la niña, que cuando llevaron la niña hacia el quirófano, el doctor de turno, el cirujano, pidió la última sonografía que le habían hecho. Y cuando él la vio, dijo: no, pero no es esta niña la que yo quiero la niña que va a ser operada de los intestinos. Y dijeron: pero esa es, mira el nombre ahí. Y él dijo: no, pero es que esta sonografía está perfecta, aquí no hay problema. Y volvieron y le hicieron otra, y la sonografía salió perfectamente. Él dijo: pues si es esa, entonces hubo un milagro. Gloria Aleluya, la Oye, fe. Qué bendición, amado, qué bendición. Te felicito por hacer, ¿verdad? En ese momento, por hacer, mi hermano Pedro, en ese momento lo correcto, que fue clamar a nuestro Padre Celestial, porque ya te había sido dada una palabra, pero tú te pusiste en contacto con Dios y el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa que tenemos de parte de Dios, la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Dios ha prometido no quedarse callado siempre y cuando nosotros hagamos lo que hiciste, mi hermano Pedro. ¿Qué hiciste? Clamaste a Dios, buscaste el rostro de Dios y le expresaste tú lo que era tu sentimiento, y Dios lo que hizo fue simplemente venir en tu ayuda, venir en tu auxilio, venir en tu respuesta, porque también hay gente, mi hermano, que cree que Dios es un ogro. Mis hermanos, Dios no es un ogro. Dios es un ser amable a tal grado que nos creó, a tal grado que luego que le fallamos, entrega a su unigénito hijo, a su único hijo lo entrega
en rescate por nosotros, por nuestras vidas, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como mucha gente lamentablemente que podrá estar viéndonos, también quizás su vida va por ahí haciendo cosas que no agradan a Dios, pero si clamamos a Dios, Él nos va a escuchar. Ahora bien, el Señor ha prometido escucharnos. Clama a mí y yo te responderé. Pero la respuesta de Dios viene dentro de un orden. La respuesta de Dios viene, como hemos estado expresando durante el transcurso de este programa, viene dentro de un orden, es en su tiempo, es a su manera. Y usted querrá, pero ¿por qué a su manera? ¿Cuánta gente habrá que está observando en este momento y está pidiéndole a Dios una solución? Y está clamando a Dios y Dios le ha dado una promesa poderosa para obrar, para accionar en su vida. Pero no es algo que va a llegar en el tiempo de usted. El Señor prepara el camino. El Señor para todo lo que va a hacer. Es más, voy más fuerte todavía. Si tiene que permitir que mueras, Él lo hace. Y te resucita de entre los muertos. Si tiene que hacerlo. O usted dice, ¿verdad? Bueno, pero el dolor es muy fuerte. Señor, ya, por favor, me duele mucho. La crisis en que estoy viviendo es muy fuerte de mi familia. La crisis en que estoy viviendo personal en cuanto a la economía. Y tú me dijiste que me vas a dar y tú me prometiste. Y mucha gente hasta se olvida de que Dios prometió. Mire, si Dios prometió y usted cumple la norma de Dios, usted va a recibir la respuesta. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tú hiciste, mi hermano? Clamaste a Dios. Ok, tú le dijiste, bueno, tu sentir. Señor, porque el Señor Jesús también como hombre en un momento determinado dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero no era posible, no estaba dentro de los planes pasar esa copa, tenía que cumplirla. Y así fue finalmente. Entonces la fe es esa firmeza que nosotros tenemos por haber creído. Porque cuando tú creíste, como dice el Salmo 100, versículo 3, que nos llama a reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, sino que cuando nosotros creemos, cuando nosotros miramos y vemos y confiamos que es Dios quien nos ha prometido, nosotros, mi hermano, con mucha facilidad no vamos a ser movidos. O sea, podrán venir, como dice nuestro Señor Jesús, dice, cualquiera que me oye esta palabra y las hace, las cumple, le compararé a un hombre prudente que ha afirmado su casa, o sea, su vida, su pensamiento, su creencia, su fe, la ha cimentado sobre las rocas, sobre una base sólida, sobre una base firme. Quien la oye y la hace, quien la oye, quien me oye, quien cumple mi normativa, porque mucha gente Dios le ha prometido hasta riquezas, que nos esté escuchando probablemente, ¿no? Y le ha prometido salud. Y gente que están en la cárcel, que nos están observando en este momento. Y Dios le ha prometido liberarle de la cárcel. Claro, hay diferentes tipos de cárceles, ¿verdad? Cárceles de gente que está en una situación de depresión. Y Dios le ha prometido, pero usted tiene que tener esperanza. Dice la palabra de Dios claramente, vive la fe, viva la esperanza y el amor. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Ahora el amor, el mayor de ellos es el amor. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, o sea, firmeza en lo que nos han prometido, y hay que tener amor, porque si no tenemos fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible sin fe esperar que Dios accione, que Dios cumpla lo que nos ha prometido. Sin fe no se puede. Pero sin esperanza, que es la combinación de esta firmeza y esta creencia en lo que nos han prometido, no se puede. Ahora, y sin amor. Si no amamos a Dios. El Señor le dice a Pedro en un momento, mi hermano, Pedro, valga redundar, no fue a ti, sí. A mi hermano apóstol Pedro. Sí, le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, le habló para los griegos definen el amor y hacen diferentes presentaciones con diferentes nombres, pero lo que el Señor anda buscando es si le amamos con ese amor
indefinido, con ese amor que no tiene barrera, que no tiene frontera, el amor que lo espera todo, el amor de Dios. El amor de Dios que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se irrita, que no busca solamente lo suyo. Y si tú no buscas solo lo tuyo, si en ti lo que hay es amor, tú vas a esperar el tiempo de Dios porque amas a Dios. Y va a decir, espérate, porque Dios es quien tiene que sentirse complacido aquí. Más no soy yo. Y voy a buscar que Dios se sienta bien conmigo. Y entonces la fe, la esperanza y el amor son 3 elementos fundamentales para nosotros reclamar y poder vivir, mi hermano, la promesa de Dios. Entonces, gloria al Señor. Hoy las personas se han llevado una palabra fresca, porque hay personas que estaban impuestas a reclamar esta promesa, pero sin vivir una vida de santidad, sin vivir una vida de consagración, sin vivir cimentado sobre las rocas, sin tener madurez espiritual. Santiago habla de que muchas veces nosotros pedimos y queremos reclamar esas promesas, pero a veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos sin amor, porque el que busca para su propio provecho está pidiendo mal. El que todo lo quiere para él, no. Mi hermano, está mal que yo pida que Dios me dé unos millones. Está mal. Pero para ti solo, para repartirse a los demás. No, yo quiero que Dios me dé por lo menos 100 millones de euros porque tengo unos proyectos en Dios que son poderosos y requieren de mucho dinero. Si usted que lo tiene, que me está escuchando, comuníquese conmigo. Amén. Para la obra de Dios. El proyecto... O sea, el problema no es el dinero, el problema no es pedir dinero. Eso, ahí no hay que estar lo malo, ¿verdad? Amén. El proyecto de solución a la violencia. Batalla contra la violencia. Batalla contra la violencia. Sí, buscando solución. Sí. No solamente expresarlo. Observe acá. Sino también buscando solución. Sí, porque la idea es precisamente que nuestra intención, mi hermano, parte de los proyectos que tenemos, es precisamente que toda la ciudadanía nos unifiquemos en torno, mi hermano, no solo porque a Dios le pedimos, ¿verdad? Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo en busca de que se solucionen estas situaciones que tenemos arriba? Estamos orando, la iglesia está orando. Y mi hermano Simón de los Santos Suero me hablaba y me decía, lo primero que hay que hacer es reunir a la iglesia y decirle a la iglesia que oremos. Digo, mi hermano, eso lo hemos hecho. De hecho, nosotros como director de Asuntos Sociales de la Federación Dominicana de Pastores y Líderes Evangélicos, hemos reunido al pastorado, al liderazgo, un segmento de ellos, no a todos, ¿verdad? Pero se le ha solicitado y hemos estado orando en los parques. Básicamente hemos tomado como punto de partida al municipio más amplio de la República, mi hermano. Pero nosotros tenemos fe y creemos que Dios lo puede hacer porque le hemos pedido a Dios bien esto, ¿verdad? Le hemos pedido a Dios, Señor, sana nuestra tierra. Señor, la República Dominicana, porque aunque todas las naciones, mi hermano Pedro, en este momento están bajo una situación de desesperación y creen que ellos van a resolver los problemas por ellos mismos. Eso es lo que creen. Incluso hay unas organizaciones por ahí que creen que si la humanidad se sigue multiplicando se va a acabar el agua. Mi hermano, pero ¿quién fue el que creó esa agua que está ahí? ¿Y quién fue el que creó las nubes? Tú sabes la cantidad de agua que hay, que Dios tiene almacenado allá arriba. Y ellos creen que se va a terminar el agua, mi hermano, que si se multiplica la humanidad, y por eso ha levantado estas agendas, que se una hombre con hombre que no producen nada, sexualmente hablando, no producen nada, o mujer con mujer que tampoco producen nada, absolutamente nada, más que un placer pasajero de un segundo, de unos minutos, más nada. Y que se mate a los niños, que se permita lo que es el asesinato de los no natos, de los niños que no han nacido, que están en el vientre, que se libere, que la mujer, si en un momento dado por una ira dice no quiero a este niño, vaya y háganle un aborto, aquí no ha pasado nada. Y están buscando esa agenda, mi hermano, y que si tú te enamoraste de un objeto, de lo que sea, bueno, eso es tu esposa. Te enamoraste de un palo, porque amor es amor. No, mi hermano. Entonces ellos creen que van a solucionar los problemas, porque Dios ha prometido, mi hermano, que si nos dice pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ha prometido, la promesa de Dios están ahí. Pero ¿cómo nosotros vamos, mi hermano, a reclamar la promesa de Dios? Haciendo nosotros como nosotros querramos.
podemos reclamar y recibir la promesa de Dios. Por eso es que hemos provocado la ira de Dios más bien. ¿Por qué la hemos provocado? En vez de recibir y esperar la promesa de Dios a la manera de Dios. Porque nosotros precisamente hemos querido reclamarla a nuestra manera. Mi hermano, tenemos que irnos. Jesús Gloria a Dios. un nuevo mandamiento les dejo, un nuevo mandamiento los doy, lo mismo que se habló del principio. Amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ti mismo. Le exhortamos a esta audiencia que nos está mirando, que reclamemos de una forma poderosa las promesas de Dios. Amén. En fe, en humildad, en obediencia, en amor. Reclámela. Viva Amén. la palabra. Así que Dios me le bendiga. Dios les bendiga. Todos. Dios nos los guarde. Dios les bendiga. Hasta Hasta el próximo programa. Amén.